Ya, perfecto, continuamos. Lucas, todo lo que está proponiendo el Partido Perú Libre no va a pasar la valla constitucional. No, propuestas que van en contra de la constitución vigente del 93. Por ende, ellos requieren de la eliminación de la constitución del 93 para crear una nueva constitución, no de manera democrática, sino a través de una imposición por parte del Ejecutivo o a través de los tentáculos que tienen ellos en las calles. A este grupo de gente que va a solicitar de repente a través del artículo 33, dime si me equivoco, 32, creo, de la Constitución Política del Perú. Tú tienes un proyecto, una propuesta para reunir firmas y evitar una asamblea constituyente, porque sin nueva constitución, repito, dime si me equivoco, no se puede ejecutar lo que está proponiendo Pedro Castillo y Cerrón. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿En qué podemos aportar? La gente quiere saber cómo podemos ayudar, cuánto tiempo tenemos y en qué se basa este proyecto. Por supuesto que sí, Jorge. A ver, de manera rápida, para no abrumarlos, les voy a contar primero el porqué del proyecto y luego cómo va a funcionar el proyecto, ¿no es cierto? La Asamblea Constituyente es una amenaza muy grave para el Estado de Derecho en el Perú, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque por definición, una Asamblea Constituyente genera un espacio de poder absoluto y el poder absoluto puede corromper absolutamente. Esto explícalo, por favor, explícalo, pero al dedillo, porque lo acabo de decir en el live con Mirko, porque ya tú me lo habías dicho, lo acabo de decir en el live con Mirko y me saltaron abogados en el chat, yo no tengo por qué dudar que son abogados o estudiantes de derecho o lo que sea, que decían no, mientras la Asamblea Constituyente está, todavía rige la Constitución. Por favor, no. explícalo para que quede claro, para ver, que vean qué acarrea. La Asamblea Constituyente, bueno, se puede decir que mientras haya Asamblea Constituyente todavía rige la Constitución anterior, pero no para la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente, por definición, es el plenipotenciario del pueblo, tiene poderes absolutos. Lo que hace la Asamblea Constituyente, por definición, no puede ser revisado por ninguna autoridad. Si es que el Congreso de la República modifica la Constitución hoy en día, siguiendo los procedimientos establecidos, el Tribunal Constitucional la puede corregir. Si es que el Congreso de la República modifica la Constitución atentando contra principios básicos del Estado de Derecho, por ejemplo, eliminando la libertad de expresión, el Tribunal Constitucional la corregirá. Si es que la Asamblea Constituyente elimina la reelección presidencial o elimina la separación de poderes, el Tribunal Constitucional la corregirá. Pero por encima de la Asamblea Constituyente, que es el pueblo organizado para dar un nuevo orden jurídico, no hay nada. El Tribunal Constitucional no puede controlar a la Asamblea Constituyente. Nadie puede. Por eso es que se dice que la Asamblea Constituyente ni siquiera es un poder jurídico, sino un poder metajurídico. Es decir, es una situación donde el poder determina el derecho y no donde el derecho determina el poder. Esa es la definición de una Asamblea Constituyente. ¿Esto qué significa? Que las asambleas constituyentes pueden tomar decisiones muy arbitrarias. En el año 2007, por ejemplo, en Ecuador, la Asamblea Constituyente destituyó al presidente, Correa, y le dijo, señor Correa, usted tiene que jurar de nuevo, pero frente a la Asamblea Constituyente. En el año 1999, la Asamblea Constituyente de Venezuela suspendió las elecciones municipales y regionales. ¿Por qué? Porque quiso, sin dar ninguna explicación. Y los venezolanos no pudieron escoger alcaldes ese año. La Asamblea Constituyente podría intervenir el Poder Judicial, podría intervenir el Ministerio Público, detener todas las investigaciones. Podría reorganizar radicalmente el orden constitucional sin respetar ningún límite. Podrían eliminar la reelección presidencial indefinida. Podrían decir que la separación de poderes es algo burgués y que ya no debe regir la separación de poderes. Podrían borrar del mapa el derecho fundamental a la propiedad, decir que va a haber un derecho de usufructo. Que de hecho consideran la democracia como un vicio burgués. Exacto. Entonces, la Asamblea Constituyente puede borrar del mapa todas las instituciones más importantes del Estado de Derecho. La Asamblea Constituyente puede borrar del mapa derechos fundamentales. Los puede borrar del mapa. No conoce límite. Poder absoluto, ¿no es cierto? ¿Hay justificación para crear un espacio de poder absoluto en el Perú? La respuesta es que no. Si eres demócrata, si crees en el derecho, no puedes estar a favor del poder absoluto. El poder absoluto puede existir de repente
si estamos en una situación de un Estado nuevo que recién alcanza su independencia, o de un Estado que transita de la democracia, de la dictadura, perdón, a la democracia. Pero ahora no tiene justificación, porque esto es un mecanismo para desmantelar el Estado de Derecho. Jonathan Zárate, gracias por tu donación. Nos dice, buenas noches a todos. Lisandro, te dejé una pregunta en el privado, y la pregunta es... Lisandro, una consulta para Lucas. Dada la circunstancia del contrarreferéndum, ¿se puede conversar con los aliados, sea López Aliaga, Marta Chávez, entre otros, como para recaudar firmas, y lo otro, avisar vía redes sociales en qué sitio se firma, y así se evita algún fraude que quieran hacer los de Perú Libre? Por supuesto, todo eso ya lo estamos trabajando. Digamos, yo he podido conversar con integrantes de Renovación Popular y ellos van a apoyar nuestra iniciativa hasta donde sé. He conversado con Rafael López Aliaga, con Norma Yarro en una oportunidad. Ellos nos van a apoyar y yo tengo la seguridad que todos los partidos democráticos nos van a apoyar. Todos los partidos democráticos, incluyendo, por supuesto, el partido en vías de inscripción, tu independencia, todos van a apoyar, porque acá somos todos los peruanos democráticos. Lucas. Sí, profe. Hermano, ¿cuántas firmas se necesitan? Se necesitan 80.000 firmas, es el mínimo legal. En un rato voy a explicar el procedimiento. Son 80.000 firmas de mínimo legal, pero nosotros aspiramos a llegar a millones de firmas. La pregunta es, si la gente de Castillo puede reunir las firmas para una asamblea constituyente antes que nosotros, ¿es de puesta de mano? Si nosotros lo hacemos primero, lo evitamos. Si ellos lo hacen primero, ganan. ¿Es así? Eso depende del Congreso. No hay tal cosa como un referéndum, ni a favor ni en contra de una asamblea constituyente, sin que antes pase por el Congreso. En realidad, esta iniciativa, ¿qué cosa es? Es un proyecto de ley que nace de la ciudadanía, el ejercicio del derecho de participación ciudadana previsto en el artículo 2, inciso 17 de la Constitución. Entonces, son propuestas de cambio constitucional que nacen de la ciudadanía y el Congreso las tiene que votar. Y solamente si el Congreso las aprueba con una mayoría absoluta de sus miembros en una votación, podría eventualmente haber referéndum. Entonces, al final, esto depende del Congreso. ¿Por qué es tan importante hacer la recolección de firmas? Porque un proyecto de ley auspiciado por una bancada, por un parlamentario, es una cosa, y un proyecto de ley respaldado por 5 millones de peruanos, por ejemplo, es otra. Entonces queremos mandar Perdón, Lucas. Perdón. Jorge, ¿estás escuchando el vivo por otro lado? No. Lo que pasa es que estoy sin audífonos, pero voy a bajar, tranquilo. Sí, porque, o sea, todo lo que decimos se está metiendo por tu micrófono de nuevo. Cuando estás en tu canal te pones así, no te preocupes. A ver, sorry, Lucas, que te corté. Dale. No te preocupes. A ver, entonces, retomando un poco la idea, ¿no? Antes de pasar a explicar los procedimientos, primera razón por la cual la Asamblea Constituyente es una amenaza: la Asamblea Constituyente tiene poder absoluto. Algunos constitucionalistas especulan que de repente el derecho natural puede ser un límite de la Asamblea Constituyente, pero ese derecho natural, ¿cómo lo haces efectivo? Es un límite teórico, pero un límite práctico no es. El constitucionalismo histórico puede ser un límite, pero ese también es un límite teórico, no es un límite práctico. En la práctica y en buena parte de la teoría, la Asamblea Constituyente tiene poderes absolutos. Eso ya sería suficientemente malo, si es que fuese una asamblea constituyente democrática. Pero esta que nos van a plantear es una asamblea constituyente antidemocrática, porque a los peruanos no nos van a dejar elegir el 100% de los constituyentes. Solamente nos van a dejar escoger al 50 o 60% de los constituyentes. El resto de los constituyentes, ¿cómo se van a escoger? No de manera directa, sino de manera indirecta, porque el gobierno va a seleccionar determinadas instituciones de la sociedad civil o determinados grupos profesionales y le va a dar constituyentes a esos grupos profesionales, a dedo. Es decir, de repente algunas universidades van a tener constituyentes, de repente algunos grupos profesionales, qué sé yo, los colegios de abogados, los colegios de notarios, las comunidades campesinas y nativas, los pescadores, los microempresarios, los comerciantes, algún grupo profesional también se le puede dar constituyentes. Pero a los gordos como yo. A los gordos de repente, le dan a los gordos o a los flacos, no se sabe, ¿no? Entonces, ellos lo van a decidir. Hay un ejercicio discrecional del poder, arbitrario del poder. ¿Para ti que eres mi amigo? Sí. ¿Para ti que eres mi enemigo? No. Eso rompe con todo principio democrático. Este sistema tiene un nombre, se llama corporativismo. ¿Quién lo inventó? Benito Mussolini. Exacto. Ellos dicen que esto es
una constituyente de todas las sangres. Eso es mentira. No es una constituyente de todas Es las sangres. fascista. ¿Qué cosa es? Un reciclaje del fascismo. Es el fascismo por la puerta de atrás. Por eso el querido amigo y maestro, gran intelectual boliviano, Juan Claudio Lechín, que vive en el Perú, cuando habla del socialismo del siglo XXI, ¿qué cosa dice que es? Las máscaras del fascismo. Es el fascismo que viene a atacarnos por la retaguardia, ¿no es cierto? Lo peor del siglo XX, el totalitarismo fascista regresando. Esto lo hacía Franco en España, lo hacía Salazar Oliveira en Portugal, lo hizo Maduro en Venezuela en el año 2017, y la Comisión de Venecia ya le dijo que no se podía hacer. Ellos dicen que es de todas las sangres, no es de todas las sangres, es el fascismo que está volviendo a atacarnos, y al fascismo lo vamos a detener, ¿no es cierto? No va a pasar el fascismo en el Perú, porque lo vamos a detener. ¿Cómo puede ser posible que en el siglo XXI estén atentando contra el derecho de libertad del voto, de igualdad del voto? Por supuesto que te lo pintan bonito, ¿no? Nadie que quiere destruir tu libertad te habla feo. Hitler y Mussolini te hablan bonito también. Te hablan bonito. Que es más igualdad, que es representatividad, que todas las sangres. Pero si miras las cosas objetivamente, puedes darte cuenta que aquí hay un germen autoritario, totalitario. Y de ahí viene la necesidad de que los peruanos demócratas realmente nos organicemos para hacerle frente a esta iniciativa antidemocrática, que si no la paramos puede significar la imposibilidad de tener separación de poderes y la imposibilidad de tener democracia en el Perú. Tal cual. Con los ahorros de las personas, que se van a licuar. La clase media va a descender a la pobreza, ya no va a haber capacidad de tener un proyecto de vida, ¿no es cierto?